Niños, vamos a continuar con nuestra clase de geometría. Hoy vamos a hacer ejercicios de triángulo. Vimos 3 teoremas en los triángulos, los cuales decíamos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Y, bueno, eso es más que... La suma de los ángulos exteriores en un triángulo, bueno, en este caso no hay ninguno, es igual a 360 grados. ¿Ok? En el primer ejercicio que me dice, en el triángulo ABC, calcular el valor del ángulo alfa. Por propiedad sabemos que la suma del ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C suman 180 grados. Digo, A 39 grados más B 59 grados y más alfa es igual a 180 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué digo? 9 y 9, 18, llevo 1, 5 y 3, 8 y 1, 9. 98 grados más alfa es igual a 180 grados, de donde alfa va a ser igual a 180 menos 98. Y alfa va a ser igual a 8 a 10, 2, llevo 1, 10 a 18, 8. El ángulo alfa vale 82 grados. ¿Ok? En el segundo ejercicio me dicen que es un triángulo ABC isósceles. Calcular el valor del ángulo ACB. Si es un triángulo isósceles significa que AB es igual a BC. Y a lados iguales se le oponen ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Que el valor de alfa va a ser igual al valor del ángulo 36 grados. También yo sé que la suma de los 3 ángulos es igual a 180 grados. Y digo 36 más 36 y más beta más 24, eso es igual a 180 grados. 36, 6, 12, 16, llevo 1, 3, 6, 9. 96 grados más beta es igual a 180 grados, de donde beta va a ser igual a 180 menos 96, 4 a 1, 10, 8, 84 grados. ¿Ok? Me piden hallar el ángulo ACB. ACB. Bueno, me piden hallar el ángulo alfa. Hemos hallado el ángulo alfa y el ángulo beta. En el tercer ejercicio me dice si el triángulo ABC es equilátero, determinar los valores de alfa y beta. Si es un triángulo equilátero sabemos que los 3 lados son iguales. Y si los 3 lados son iguales, los 3 ángulos también son iguales. Entonces yo voy a decir, y si son iguales, voy a decir que cada ángulo vale 60 grados, perdón. 60 más 60 más 60 serían 180 grados. Entonces yo digo, beta más 15 es igual a 60 grados. 2 alfa menos 40 es igual a 60 grados. Y alfa más 10 es igual a 60 grados. ¿Por qué? Por ser equilátero. Los 3 lados, los 3 ángulos también son iguales. De esta primera ecuación yo deduzco que beta es igual a 45. Aquí 2 alfa es igual a 20, de donde alfa es igual a 40, 20, alfa es igual a 10. ¿Ok? Pero alfa 10 no. 2 alfa menos 40 tiene que ser igual a 60. 2 alfa es igual a alfa más 10, 60. Alfa tiene que ser 50 en este caso. Alfa es 50 aquí.
Y en este lado alfa va a ser igual a 2 alfa es igual a menos, vamos a tomar 100, alfa es igual a 50. Bueno, alfa es igual a 50 grados. En esta ecuación yo voy a decir que alfa es igual a menos 40, pasa al otro lado como 40, más 60 serían 100. Entre 2, alfa va a ser igual a 50 grados. En esta ecuación, alfa es 50 porque este 10 va a restar 50 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Me piden ayer el valor de alfa y de beta, entonces digo alfa es igual a 50 grados y beta es igual a 45 grados. Solamente por la condición de que por ser equilátero los tres ángulos son iguales y al ser los tres ángulos iguales, cada ángulo mide 60 grados. Entonces el ángulo A es igual a 60, el ángulo C 60 y el ángulo B es igual a 60. En el otro ejercicio me dicen que en un triángulo obtusángulo. Dijimos que un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. En este caso es este ángulo de acá. Un ángulo mayor de 90 pero menor de 180 grados. Dice en el triángulo obtusángulo calcular el valor del ángulo alfa. O sea, hallar el valor de este ángulo. ¿Qué sabemos? Este ángulo es un ángulo exterior del triángulo. Por ser un ángulo exterior va a ser igual a la suma de beta más 30. Alfa es igual a beta más 30 por propiedad del ángulo exterior. Pero también que sabemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Digo beta más 100 y más el ángulo 30 debe sumar 180 grados. ¿Ok? Beta más beta, 2 veces beta, 100 más 30, 130 es igual a 180 grados. De donde 2 beta va a ser igual a 180, está sumando, va a pasar restando, 130 grados. 2 beta va a ser igual a 50 grados y beta va a ser igual a 50 grados entre 2, beta es igual a 25 grados. Y hemos determinado el valor de beta. ¿Pero qué me están pidiendo? Calcular el valor de alfa. Yo voy a reemplazar los valores de beta en mi triángulo, ¿o no? Si conozco beta, beta es 25, ¿qué digo de alfa? Alfa es igual a beta más 30. Entonces, en esta ecuación 1, yo voy a reemplazar el valor de 2. Digo 2 en 1. Alfa es igual a beta, pero beta ¿cuánto vale? 25 más 30 grados. Alfa vale 5 y 2, 55 grados. Y hemos hallado el valor de alfa. Primero por la propiedad del ángulo exterior, que es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes, nuestra primera condición. Nuestra segunda condición, que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. De esa segunda propiedad yo voy a sacar que beta vale 25, ese valor lo voy a reemplazar en mi primera ecuación y hallo el valor de alfa. 3. Okay. En el siguiente ejercicio que me piden, determinar el valor del ángulo alfa. ¿Qué me están dando? Dos ángulos exteriores y un ángulo interior. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué digo? Este ángulo exterior va a ser igual a este ángulo más este ángulo. Voy a ponerle alfa. Esto, bueno, beta va a ser esto. ¿Ok? Beta más 60 va a ser igual a 3 alfa más 40. Por ser ángulo exterior. Tengo una primera ecuación. La segunda ecuación, ¿yo qué voy a decir? Que alfa más 80 y más beta, todo esto va a sumar 180 grados.
alfa más beta y más 80 es igual a 180 grados. ¿Ok? ¿Qué más sé? Bueno, de la primera ecuación que voy a deducir, yo voy a poner a beta, lo voy a pasar hacia allá, voy a tener 3 alfa, vamos a poner este valor aquí adentro, entonces 3 alfa más 40, ¿no? 3 alfa más 40. De la primera ecuación que voy a deducir yo, que 3 alfa, beta lo voy a pasar para allá, menos beta va a ser igual a 60, 40 viene para acá, a 20. ¿Ok? También de la segunda ecuación que yo voy a deducir, que alfa más beta es igual, este más va a pasar hacia allá, 80 es igual a 100 grados. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo tengo una ecuación 1 aquí, y una ecuación 2. ¿Qué pasa si yo sumo la ecuación 1 y la ecuación 2? Si yo sumo la ecuación 1 con la ecuación 2, menos b con más b se van, se elimina. ¿Qué me queda? 3 alfa más alfa, 4 veces alfa, que es igual a 100 más 20, 120. Aquí yo puedo decir que el ángulo alfa es igual a 30 grados. Y es lo que me piden allá, calcular el valor del ángulo alfa. Solamente con saber dos condiciones. Que este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Entonces yo aplico eso y también yo aplico aquí mi ángulo llano, o que la suma de un ángulo exterior más el ángulo interior es igual a 180 grados. Todo este ángulo vale 180 grados. ¿Quién vale 180 grados? Alfa más beta y más 80. Pongo en función de alfa y beta y puedo tener una primera ecuación, una segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo que ver la forma de eliminar una de las incógnitas para quedarme solamente con una. Entonces yo voy a decir, sumo 1 con 2. Al sumar 1 con 2, 3 alfa más alfa, 4 veces alfa, menos beta más beta, se me elimina y eso va a ser igual a 120. Alfa es igual a 30 grados. ¿Ok? En el ejercicio 6 me dice calcular el valor del ángulo alfa. Igual, ¿yo puedo saber cuánto vale todo este ángulo? Sí, porque 70 más 50 es 120. Y si esto vale 80, este ángulo vale 40. ¿Ok? Por ángulo exterior. Este va a ser, digamos que le ponemos un ángulo beta ya. Yo voy a decir que beta más 80 es igual a 50 más 70, eso por ángulo exterior. El ángulo exterior es igual a la suma de sus ángulos no adyacentes. Y aquí yo voy a deducir beta. 50 más 70 son 120. Este que está sumando pasa para allá y 120 menos 80 va a ser igual a 40 grados. ¿Ok? Pero me están pidiendo a mí hallar beta. Pero tengo otra condición, que este ángulo de aquí es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, este ángulo vale 90 grados. ¿Y qué digo? 90 grados más 40 grados y más alfa, triángulo rectángulo, va a ser igual a 180 grados. 40 más 90 más 40 son 130. Más el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. De donde alfa va a ser igual a 180, este que está sumando va a pasar a restar. El ángulo alfa es igual a 50 grados. ¿Ok? Tengo en este caso dos condiciones. Tengo los ángulos exteriores, yo puedo hallar el ángulo exterior. Tengo una parte del ángulo exterior, yo puedo saber que todo esto es igual a 50 más 70. Si ya tengo 80 acá, me faltaría 40.
Tengo la otra condición, que este es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, 90 más 40 y más alfa debe ser igual a 180 grados, de donde alfa va a ser igual a 50 grados. En el otro ejercicio me piden calcular el valor de alfa, me dice si DC es igual a CE. Si DC es igual a CE, significa que estamos en un triángulo isósceles. Por eso este ángulo y este ángulo son iguales. A lados iguales se le oponen ángulos iguales, dijimos. ¿Ok? ¿Qué más sé? Sé que este ángulo vale 30, este vale 80. ¿Yo puedo ir a este ángulo o no? Yo puedo hallar este ángulo, vamos a llamarle beta. Beta va a ser el ángulo exterior del triángulo ABC. Entonces beta va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Beta va a ser igual a 80 más 30 grados. Beta va a valer 110 grados. ¿Ok? Por la otra condición de que tengo este triángulo isósceles, sé que este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Y qué digo? Alfa más alfa y más beta, que ahora, bueno, vamos a colocar como beta, es igual a 180 grados en el triángulo SD. ¿Ok? Digo alfa más alfa, 2 veces alfa, más beta. ¿Beta cuánto vale? Beta vale 110 grados, lo hemos hallado anteriormente. Y eso debe sumar 180 grados. 2 alfa va a ser igual, 110 va a restar, va a ser igual a 70 grados, de donde alfa es igual a 35 grados. Y hemos hallado el valor de alfa. Tenemos dos condiciones, que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este lado. Y a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Aprovechamos la condición de que este ángulo es un ángulo exterior. ¿De quién? Del triángulo ABC. Por ser el ángulo exterior va a ser igual a 30 más 80, la suma de los ángulos no adyacentes. Conozco beta, alfa más alfa más beta son 180, de ahí deduzco que alfa es igual a 35 grados. En este ejercicio que tengo, ángulo exterior y ángulo exterior. Una de las propiedades dice que la suma de los ángulos exteriores en un triángulo es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo exterior más este ángulo exterior y más este ángulo exterior, todo debe sumar 360 grados. Igual que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Qué digo? Alfa más 2 alfa, tengo 3 veces alfa, 40 más 160, 200, más 40, 240. 240 grados es igual a 360 grados, de donde 3 alfa va a ser igual a 240 va a pasar a restar, va a ser 120 grados. Alfa es igual a 40 grados. Y hemos determinado el valor de alfa. ¿Ok? Hemos determinado el valor de alfa, igual con la propiedad de que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Se pueden dar cuenta, los ejercicios son sencillos si sabemos los 3 teoremas que planteamos de triángulo. Bueno, eso es todo. Gracias. Chao.